por favor. Hace algunos años escuché una historia bastante perturbadora, bastante triste. Un muchacho universitario que al tomar el bus muy de noche se quedó dormido hasta el punto que llega hasta la última parada del bus. Al despertarse, bajó del bus y un poco desorientado porque no sabía dónde estaba, no podía identificar el barrio en donde se había quedado. Decidió caminar un poco a ver si encontraba alguna avenida principal. Este muchacho era estudiante de una universidad muy cara allá en Lima, Perú. Así que aprovechó el momento y sacó su cámara fotográfica para tomar fotografías del barrio donde estaba. Mientras guardaba su cámara en su mochila, se percató que venía una turba de gente justo al doblar de esquina, y esta turba de gente buscaba a un ladrón que se había metido en uno de los negocios de ahí de los vecinos, que al toparse con el muchacho pensaron que él era el ladrón. Se le tiraron encima y, haciendo caso omiso a las súplicas que él decía, yo no soy, lo amarraron a un poste de luz en donde los vecinos tomaron la decisión de matarlo o quemarlo vivo. Después de unos agonizantes minutos llegó la policía y liberó al muchacho, el cual pudo probar que no era de ahí y que todo había sido una equivocación. La gente tuvo una percepción equivocada acerca de quién era este muchacho en realidad. Y de la misma manera podríamos decir que el relato que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, notamos este problema de percepción también. Este problema de percepción de las personas hacia la persona de Jesús. Una percepción equivocada nos lleva a ver a Jesús, el Mesías, de manera distorsionada. Y esto no es un problema solo del pasado, no es un problema solo en el contexto que estamos leyendo, es un problema que ha transcurrido por más de 2000 años de iglesia. Es uno de los retos que enfrenta la iglesia, que es presentar a un Jesús tal y como la Biblia lo describe, para derrumbar todo argumento y toda percepción errónea y pecaminosa acerca de quién es Jesús. Así que el argumento de Marcos que presenta en esta sección es bastante sencillo. Una percepción equivocada de Jesús es igual a muerte eterna. Es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver de qué manera se manifiestan estas percepciones equivocadas en lo que hoy hemos titulado Percepciones equivocadas sobre el Mesías. Y vamos a ver que hay 3 percepciones erróneas acerca del Mesías, pero también vamos a ver los argumentos que presenta Jesús para corregir estas percepciones y al final la consecuencia de insistir en tener una percepción equivocada de quién es Jesús. Así que acompáñenme, hermanos, en lo que vamos desarrollando el texto. Dispongamos nuestro corazón. Si el de al lado suyo se duerme, dile no te duermas. Dispongamos nuestra mente. Dispongamos todo nuestro ser, hermanos, para ser edificados por medio de la palabra. Pero vayamos al Padre, corramos a aquel para que nos ayude por medio de su Espíritu, para poder entender su palabra. Así que les voy a pedir que me acompañen en oración. Amado Padre, en lo que nos disponemos a escuchar tu palabra, solo tú puedes hacer lo que la persona que está aquí parada no puede hacer, que es hacer efectiva tu palabra en los corazones de los que estamos aquí, Señor. Primeramente en el mío, obra en mi vida, Señor, conforme a tu palabra, y obra en tu iglesia, Señor. Yo te ruego por tu iglesia, la cual tú has comprado a precio de sangre. Que tu palabra, Señor, nos ministre y cumpla ese propósito de edificarnos, de consolarnos, pero también de exhortarnos, de confrontarnos. Y si aquí hay alguien que aún no ha procedido al arrepentimiento y a la fe, Señor, que hoy sea día de salvación. En Cristo Jesús. Amén. Y a partir del capítulo 1, versículo 28,
Hemos leído que a partir de ese momento dice que su fama de Jesús se extendió por todas las regiones de alrededor. A partir de ese momento el ministerio de Jesús pasó a ser súper demandante, súper exigente. De ahí en adelante Jesús no tendría ya tiempos tranquilos. Vemos siempre una multitud de personas siguiéndolo. Su popularidad creció a tal punto que se extendió como pólvora. Y la gente iba de todos los lugares, no solamente de Galilea, sino que, como hemos visto anteriormente, de ciudades muy alejadas, caminando millas de millas para poder acercarse al Mesías que ellos no conocían, porque Jesús iba mostrando su gran poder, sanando lo que era imposible para cualquier hombre sanar. Se hacía igual a Dios, perdonando pecados, liberaba endemoniados y llamaba a sí mismo personas comunes, personas corrientes, aquellos en los que nadie pensaría. En muchos casos estos llamados fueron escandalosos, como el caso de Leví, que era publicano, era considerado traidor a la patria. Era un llamado escandaloso, no solo poco convencional como el de los pecadores. Hemos visto cómo Jesús a cada momento tiene confrontaciones con los fariseos y que por medio de preguntas deja siempre al descubierto la condición de su corazón, su legalismo, cómo para ellos era más importante su tradición que lo que tenían delante de ellos, a Dios mismo hecho hombre. Pero también vemos las marcas propias de la naturaleza humana de Jesús. Buscando un momento de quietud, apartándose de la multitud de las personas para poder ir en oración al Padre. Buscaba tiempo a solas con Él. Se alejaba de la bulla, se alejaba del tumulto. Y hemos visto que sube al monte después de haber pasado ahí toda la noche orando. Vimos cómo el Antiguo Testamento nos lleva a ver en este monte que hace referencia también a la presencia de Dios mismo. Vemos como hombres, profetas de Dios, también hacen referencia al monte, y Jesús, siendo el profeta perfecto, asimismo sube al monte para tener comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Lo que hemos dicho que era una asamblea del Dios Trino. Y dice el texto en Lucas que habiendo pasado ahí toda la noche, bajó y entonces escogió a los 12 apóstoles, lo que vimos la semana pasada. Y vimos cómo los llama primeramente a tener una relación íntima con Él, antes de comisionarlos a nada. Y hemos dicho que muchas veces en nuestra vida nos hemos olvidado de lo que hemos sido llamados. Queremos estar tan ocupados haciendo un sinfín de cosas que nos hemos olvidado que el Señor nos ha llamado a tener una relación íntima con Él. Versículo 19 nos dice al final: y vinieron a casa. Algunas otras versiones, como la Nueva Biblia de las Américas, lo pone al comienzo del versículo 20 para empezar esta nueva sección. Dice: Jesús llegó a una casa. Esta casa, lo más probable es que haya sido la casa de Pedro, que era donde Jesús estaba hospedando todo el tiempo de su ministerio en Galilea. Así que ellos, después de todo esto que había pasado, vuelven a la casa de Pedro, muy probablemente para encontrar un tiempo de descanso. Era necesario, ¿verdad? Todo este tumulto de gente, toda la noche orando. Pero vamos a ver que ahora se origina otro caos, se desencadena una histeria colectiva. Miren lo que dice el versículo 20, dice: se agolpó de nuevo la gente, se aglomeró. La misma multitud que se le tiraba encima con sus enfermos, con sus endemoniados, llegan hasta la casa de Pedro y dice que se agolpó toda la gente. Pedro, que antes había sido un simple pescador, que seguro llegaba a su casa con la pesca del día, su esposa quizás le preparaba su pescadito frito, ahora tiene miles de personas que quieren entrar a su casa. ¿Se imaginan el reclamo de la esposa? Ay, Pedro, solo tú puedes meterte en estos asuntos.
Sea como fuera, el caos era tanto que no podían comer, dice el texto. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Quizás no vemos la significancia nosotros en nuestro tiempo, lo importante que es sentarse como familia para comer, pero en el contexto de este pueblo era algo muy solemne. Compartir los alimentos como familia era prácticamente un ritual. Era más que simplemente sentarse y preguntarse cómo estuvo tu día. Así que lo que Marcos nos quiere mostrar es este corazón egoísta, de este tumulto de personas que ahora invaden la casa de Pedro porque su corazón está en querer recibir un milagro por parte de Jesús. Algún prodigio por parte de Jesús. Ya lo hemos visto antes, pero ahora también Marcos lo vuelve a señalar. Vemos claramente entonces cómo es esta percepción equivocada que tiene la multitud acerca del Mesías. Para ellos eres un simple milagrero. Y no estoy diciendo que era común ver a las personas que hacían milagros, sino que no veían el ministerio de Jesús más allá de lo que podían recibir de Él. Sin duda no habían visto cosas similares, pero ellos solamente querían los beneficios, como vimos hace una semana. Jesús ni sus apóstoles podían comer pan. No podían ni siquiera comer algo por la cantidad de personas que están ahí, lo demandante que eran estas personas. Así que no solo es una percepción equivocada, es una percepción pecaminosa. Tener fe en que Jesús puede hacer un milagro no es tener fe en la persona de Jesús como Salvador. Y eso tenemos que tenerlo en claro. ¿Qué clase de evangelio estamos ofreciendo? Ven a Jesús porque Él puede resolver tus problemas. Y si no, no vale la pena venir a Jesús. Ven a Jesús porque Él te va a dar el trabajo que tú tanto estás buscando. Y si no, no vale la pena entonces. De tener fe en los milagros no es lo mismo que tener fe salvífica en la persona de Jesús como Salvador. Yo conozco muchas personas que tienen fe de que Jesús puede hacer un milagro. Pero es igual a estas personas. Esperan recibir algo de Jesús. Y como hemos visto, estas personas pueden hacer grandes sacrificios, caminatas largas, procesiones, hacer un sinfín de cosas. Y hasta promesa, ¿no? Yo algún día le dije al Señor, no voy a mentir: Señor, si tú me haces este milagro, yo te prometo ir a la iglesia todos los días. ¿Verdad? ¿Quién no lo ha dicho? Tener fe en los milagros, hermanos, no salva a nadie. Vengo por mi bendición. Vengo porque esta semana me va a tocar duro y necesito recibir del Señor esa doble porción de su fuerza. No nos acercamos a Jesús por quién es Él, por lo que Él ha hecho a nuestro favor en la cruz del Calvario. Así que lo único que estamos haciendo al hacer esto es darle a Jesús un estatus de Jesús el milagrero. Y desgraciadamente como iglesia es el Jesús que nosotros vendemos. Es el Jesús que compartimos. Pensamos que si ofrecemos el Cristo bíblico, la gente va a huir. Que queremos hacer a Jesús más hermoso de lo que realmente es. Recuerdo una época, hace poco, haber conocido a alguien en el trabajo que cruzó por la frontera, un muchacho de cierto país de Sudamérica. Y como yo sé que en mi trabajo siempre nos movían y lo más probable es que no iba a volver a verlo, sería Dios en un año. Le dije, mira, no sé si te voy a volver a ver. No sé si algún día trabajaremos de nuevo o no. Pero hay algo que tengo que decirte porque si no te lo digo hoy, no sé si alguien más te lo va a decir. Así que quiero compartir contigo acerca de quién es Jesús. Y él me dijo, no, yo creo en Jesús. Oh, qué bien. Sí, yo creo en el niño divino o en el divino niño, no sé cómo le digo.
Él me ayudó a cruzar la frontera. Él me ayudó. Nosotros estuvimos con mi esposa rezando semana tras semana. Yo dejé que él hable. Yo tengo esperanza en Él. Él me ha ayudado. Él nos ha hecho el milagro. Le pregunté, ¿este Jesús del que tú me hablas es todo en tu vida el día de hoy? ¿A qué te refieres? O sea, ¿vives para Él? ¿Quieres vivir en obediencia a Él? Este Jesús del que tú me hablas es aquel que te ha reconciliado con Dios porque estabas enemistado con Dios. Y yo enemistado, yo nunca estaba enemistado. Yo siempre iba a la iglesia. Así que tuve que parar un poco con las preguntas porque ya el hombre se estaba muy nervioso. Este muchacho creía en un Jesús, el milagrero. Eso no salva a nadie. A nadie. Así que la primera percepción equivocada acerca del Mesías es esta. Pero hay más, versículo 21 se pone aún peor, podríamos decir, el asunto. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y me pregunto, ¿qué fue lo que oyeron los suyos? Quizás oyeron las declaraciones que hacía Jesús. Quizás oyeron que Él decía que era el Señor del día de reposo. Quizás oyeron que Él decía que Él perdonaba pecados. O quizás estaban informados que Él había subido a la montaña y había pasado toda la noche orando sin comer absolutamente nada. O quizás se habían enterado que se juntaba con pecadores a comer con publicanos. No se nos dice. Quizás todo lo anterior. Pero sea lo que sea que ellos oyeron, vinieron para apresarle, para tomarle por fuerza, para contenerlo cual loco desquiciado, para ponerle una camisa de fuerza. ¿Qué vemos aquí? El parentesco familiar no es suficiente para creer en el Mesías. No se nos dice aquí quiénes son los suyos, pero más adelante en el versículo 31 nos da luz de qué es lo que está pasando aquí. Estaba su madre y sus hermanos. Está loco, decían ellos. Está fuera de sí, ha perdido el control, ha perdido la noción. Es como un tren que va descarrilado. Está fuera de carril, eso es lo que quiere decir. Y tengamos en cuenta que aquí están sus hermanos, aquí está Santiago, el que escribió la carta. Aquí está Judas, no solo Iscariote, obviamente. También el que escribió la carta. Y ellos no creían en Jesús hasta después de la resurrección. Más adelante en el capítulo 6 de Marcos se nos dan algunos nombres también de posiblemente quienes eran los que también estaban aquí. La gente dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de Santiago, de José, de Judas, de Simón? ¿Y no están aquí también con nosotros sus hermanas? Y no vamos a discutir ahorita si es que María tuvo más hijos o no. El pasaje lo hace claro, pero ese no es el punto del pasaje. El punto es que para ellos tener un parentesco familiar no le garantizaba absolutamente nada. Y la iglesia primitiva debía entender eso. Que como dice la palabra, el alma que pecare, esta morirá. Que no es un asunto de herencia, la fe no se hereda, hermanos. Nosotros estamos llamados a instruir a nuestros hijos, así como Timoteo fue instruido por su mamá y por su abuela. Pero la fe es personal. Tú no eres cristiano porque naciste en un hogar cristiano. Gloria a Dios. Si en su providencia te permitió nacer en un hogar cristiano, pero eso no te hace cristiano. Nuestros hijos, hermanos, no son cristianos porque vienen a la iglesia con nosotros. Debe haber fruto en su vida. Debe haber fruto en cada uno de nuestros hijos porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Deben haber confesado su pecado y deben de entender que han sido salvos por gracia y que desean vivir para el Señor.
Deben demostrar frutos dignos de arrepentimiento, también obviamente según la madurez en la cual están caminando. No podemos exigir fruto maduro a un árbol que apenas está creciendo, pero debe haber fruto que han abrazado la fe. No pueden vivir como jóvenes sin Cristo, ni nosotros. No podemos ser confundidos en medio de la multitud que no tiene su fe y su esperanza en Cristo. Para los familiares de Jesús, él estaba loco, era un radical, un demente. Había llevado las cosas a un límite tal que era mejor guardarlo, era mejor internarlo. Era necesario apresarlo, controlarlo. Así que esta es la segunda percepción errónea o pecaminosa acerca del Mesías. Jesús el demente, un fanático. Quizás ahora la gente no acusa a Jesús como un fanático, pero sí puede acusar a los suyos. ¿Verdad? Por ahí algún día quizás alguien te ha dicho, tú eres un radical, tú eres un fanático. Ya quisiéramos vivir al pie de la letra lo que el Señor nos demanda, ¿verdad? Vivir en obediencia perfecta. Pero las burlas van a venir. Jesús mismo dijo que mientras más queramos parecernos a Él, el mundo nos iba a despreciar. Bienaventurado cuando por mi causa toda clase de males y mentiras se inventen en su contra. Así que los jóvenes, mientras más se quieran parecer a Jesús, más se van a burlar de ellos. Mientras más los jóvenes digan, no, para allá no voy porque eso no tiene nada que ver conmigo, yo sé a quién pertenezco, más se van a burlar de ellos. Mientras más nosotros como adultos, en nuestros trabajos, en medio de nuestra familia, más querramos ser como Cristo, más va a ser la burla. Pero si tú eres un cristiano, joven, adulto, lo que sea, que eres undercover, ¿no? Eso que pasa por ahí despistados o desapercibidos, pues no hay nada quien te acuse. Dice, pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Aquí ya la cosa se pone buena, ¿no? Aquí ya está llegando a un clímax tal, no solo hay una percepción de que él es un milagrero, no solo una percepción de que es un loco, un demente, ahora hay una acusación mayor. Y a medida que la popularidad de Jesús aumentaba, no solamente vemos el interés de las personas, sino que también Jesús hizo muchos enemigos. Ya hemos visto cómo los fariseos y los herodianos estaban haciendo un complot para destruirlo, para asesinarlo. Y aquí el texto nos dice que había llegado una delegación de escribas y habían venido desde Jerusalén. No eran los mismos escribas locales de la sinagoga local, habían llegado desde el Sanedrín. Este sitio que estaba en Jerusalén, eran emisarios oficiales. Este Sanedrín era como un tribunal constituido por 7 jueces. El sumo sacerdote, fariseos operaban desde el templo, se reunían todos los días, menos el día de reposo. Pero solo ellos tenían la autoridad para poder examinar a Jesús, los milagros que él hacía, y así declarar, no solo a Jesús, pero a la misma ciudad de Capernaum, como una ciudad apóstata y seducida por un loco. Así que ellos están ahí para investigar, recoger testimonios, ver si realmente esta persona presentaba las pruebas de lo que él decía hacer. Alguien que se nos puede venir a la mente que era miembro del Sanedrín es aquel Nicodemo, ¿verdad? Que fue a buscar a Jesús muy de noche, de madrugada, al cual Jesús le dice es necesario que nazca de nuevo. Ahora en este momento está la delegación, y sucede algo que el Evangelio de Marcos no lo dice, pero Mateo sí. Dice que le trajeron a Jesús un endemoniado que era ciego y mudo. Y Jesús en ese momento lo sana. De manera que ahora el mudo hablaba y veía.
No era un milagro de esos que alguien llega en cierre y ya medio cojeando y con el tiempo a ver. No. Era un milagro. Y dice que todas las personas se maravillaron y comenzaron a murmurar lo que sería la condena de los fariseos. ¿No es este acaso el hijo de David? Nos atacan, hermano. Ahora, esto no es una pregunta así nomás, sin ninguna significancia. ¿Qué quería decir para la audiencia original, para este pueblo? Lo que están siendo testigos de lo que Jesús está haciendo, decir, ¿no será este el hijo de David? El título, el hijo de David, debía traer a la memoria a todos los que estaban ahí, incluyendo los fariseos, los que eran doctores de la ley, las promesas hechas por Dios a David en el Antiguo Testamento. Particularmente la promesa en donde Dios le dice a David que establecería en él un linaje eterno, que aseguraría en uno de sus descendientes el trono de David para siempre. Así que la gente en ese momento comienza a relacionar a Jesús con quien realmente es, el Mesías, el hijo de David, aquel en el cual todas las promesas de Dios son sí y amén. Y ahí es donde ellos exclaman, la delegación, está poseído, tiene a Beelzebú. No solo está poseído, sino que además lo acusan de tener una alianza con el príncipe de los demonios y que por medio de él echa fuera a los demonios. La percepción de esta gente es que Jesús es un endemoniado. Ahora, nosotros podríamos decir que ellos están peor que los otros grupos anteriores acerca de su percepción, pero no es así. Porque no tener una perspectiva clara de quién es Jesús, su persona y la obra que Él ha venido a hacer a favor de todos aquellos que se arrepienten de su pecado, termina en muerte, termina en ceguera. Pero la ceguera de los escribas lo lleva a llevar una acusación mayor. Decir que Jesús está con alianza con Satanás, aquí nos muestra cómo la dureza del corazón de ellos, que han sido testigos de toda la obra que Jesús ha hecho ante sus ojos, nos lleva a ver esta dureza del corazón al punto de atribuirle a Satanás mismo las obras de Jesús. Mateo 12, 25 nos dice, conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo. Una vez más, Jesús les muestra que Él es omnisciente. A nuestro texto en Marcos nos dice que los llama para hablarles en parábola. Y habiéndole llamado, le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y es aquí donde en Jesús empieza su argumento. Un argumento de defensa, podríamos decir. Un argumento de defensa no solo ante lo que los fariseos, los escribas lo acusan, pero ante todo argumento que se ha presentado, ante toda percepción errónea. Jesús es milagrero, Jesús es demente, Jesús es endemoniado. Ya no solo Jesús es acusado de ser amigo de pecadores y de publicanos, sino que ahora que tiene una alianza directa con Satanás mismo. Y para presentar su argumento, Jesús empieza con una ilustración magnífica, es fascinante. Jesús captura la mente y la atención de su audiencia y le hace una pregunta directa. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ahora, nosotros leemos esto y lo leemos rápido, pero es importante notar que Jesús usa el nombre de Satanás. No usa este nombre genérico que los fariseos le daban a un príncipe de los demonios, posiblemente sí, refiriéndose a Satanás, pero Jesús usa el mismo nombre de Satanás. Él va de frente al punto mencionando al enemigo de nuestras almas, al acusador, al que ha sido homicida desde el principio, al padre de la mentira. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús hace esto? Porque automáticamente la mente de estas personas debió de irse a todo lo que las Escrituras declaran de quién es Satanás. De que él fue un ángel creado por Dios, se rebeló, arrastró a gran parte de otros ángeles, ahora son sus demonios.
Es aquel que tentó a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Aquel que a partir de ese momento ha procurado destruir al pueblo de Dios, porque por medio del pueblo vendría la simiente de la mujer. Cada pecado, cada caída del pueblo de Israel ha sido tentación y el afán de Satanás por destruir a su pueblo. Obviamente toda esta rebeldía y toda esta maldad de Satanás nunca ha ido por encima de la soberanía y la autoridad de Dios. Pero ellos sabían, al escuchar el nombre de Satanás, quién era él. Y que él no podía hacer nada sin que Dios no se lo permitiera. Ellos tenían también el libro de Job. Así que ellos entendían muy bien esto. Y esta es la razón por la cual Jesús menciona el nombre de Satanás. Así que él empieza su argumento con una ilustración y hace esta pregunta: ¿será que Satanás puede echar fuera a Satanás? Eso lo deja con la mente pensativa a ellos. Ese era el objetivo. Ahora, como un buen predicador, el mejor de todos los predicadores que existió en la historia, los va a llevar a usar su imaginación. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal no puede permanecer. Y vemos que es casi poética la ilustración que usa Jesús, y para presentar su argumento usa un paralelismo, ¿verdad? Usa paralelos. Ellos podían entender perfectamente entonces el énfasis que está haciendo Jesús en estas dos comparaciones. Una casa y un reino. Hay gente común, hay gente del pueblo. Y ellos entendían que una casa, una familia dividida, no permanecería. Pero también habían quienes habían salido de un contexto militar. Había quienes habían sido probablemente soldados del Imperio Romano. Así que también entendían muy bien lo que quería decir, qué pasaba si un reino se encontraba dividido. No podía permanecer. Y ahora que ellos se pueden relacionar con lo que Jesús acaba de decir, ahora que ya ha hecho su argumento, su preposición, le dice en el versículo 26: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y esta declaración es increíble, hermanos, porque tenemos que entender la magnitud de la verdad que está diciendo Jesús. Jesús dice: Satanás no puede levantarse contra sí mismo, por ende, por conclusión, así como una casa no puede estar dividida, así como un reino no puede estar dividido, y así como Satanás no puede estar dividido, quiere decir que ha llegado su fin. Nosotros vemos en la primera carta de Juan, y Juan también usa este argumento. Dice que Jesús ha venido para destruir las obras de Satanás. Y esta verdad de que el fin de Satanás había llegado es tan relevante para aquella iglesia que enfrentaría gran persecución, hermanos, porque acuérdense, Marco es escrito un poco antes de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y de ahí comienza una gran persecución. Así que ellos necesitaban esta gran verdad. Y como hemos visto en la primera carta de Juan, lo que acabo de citar, que es escrita después de la destrucción y en medio de la persecución, donde se levantan falsos apóstoles, Juan vuelve esta gran verdad, que el Hijo del Hombre se manifestó para destruir a Satanás. Esa misma verdad es relevante e importante para nosotros, hermanos, porque no hay nada que pase alrededor tuyo, alrededor mío. No hay ningún obrar de Satanás que pueda destruirnos, porque su fin ha llegado. Sus días están contados, su poder es limitado. Y aunque sí, está suelto, por más que muchas iglesias lo quieran matar tontamente, está suelto porque Dios le ha dado cierta autoridad, aunque esté suelto y busca la destrucción de nuestras almas, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mira lo que dice el versículo 27. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Imagínense a Nathan. A ver, ¿quién es el hombre más fuerte aquí? David. David.
Imagínense a Nathan queriendo entrar a la casa de nuestro hermano Carlos Castro y quitarle sus bienes. No tiene sentido, ¿verdad? Ahora imagínense a Mr. Olimpia, ¿no? Entrando a la casa de Carlos. Es asombrosa la declaración de Jesús, porque lo que está diciendo es que Él es el verdadero libertador. Él lo que está diciendo es que el Mesías había venido para liberar al oprimido, pero no una presión política, sino al que estaba ciego, esclavo del pecado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace atando al hombre fuerte, a Satanás mismo. Acuérdense, Génesis 3:15, Él pisará tu cabeza, le dice Dios a Satanás. Era la sentencia que Dios le había dado a la serpiente después de tentar a Adán y Eva. Ante ustedes pareciera decir Jesús, Satanás es el hombre fuerte. Yo he venido, yo soy superior a él. Yo lo he atado y yo he venido a saquear todos sus bienes. Yo he venido a liberar a todos aquellos que él tenía cautivos. No, hermano, esto no es pretexto para cantar la canción Arrebato. ¿Ok? Nosotros no le arrebatamos nada al enemigo. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¡Toda! En Cristo Jesús. He venido a liberar a todos aquellos que él tenía cautivo. Y posiblemente podía venir a su mente la historia de David y Goliat. Y ver cómo Jesús es el verdadero David. Y ver cómo ellos como pueblo, así como Saúl y el resto del pueblo, estaban asustados ante un hombre fuerte que era Goliat. Jesús es mayor. No hay guerra, hermanos. Por ahí pasa un meme, ¿no? Jesús haciendo fuerza con Satanás. ¿Qué ridiculez es esa? No hay guerra. No hay una guerra entre Jesús y el diablo. El diablo no es contrincante. Satanás no es contrincante para nuestro campeón. No hay que Jesús gana algunos hoy y mañana pierde otros cuantos y hay que volverlos a arrebatar, hay que hacer liberación y cuantas cosas. Eso no hay, hermanos. Jesús nos llama, nos tiene en su mano, como dice Juan, y nada quiere decir en el griego nada, hermanos, nada nos apartará de él. Él ha venido y por medio de la cruz ha comprado su iglesia. Ninguno de los que el Padre le ha dado de la eternidad se perderá. Él llama a sus ovejas, ellas conocen su voz y salen todas a su encuentro, todas, no se queda ni una. Y ahí en la cruz Jesús derrotó a Satanás, su fin llegó, Él pagó el precio al Padre, no se lo pagó a Satanás, Él le pagó el precio al Padre por los pecados cometidos de su pueblo y de esa manera nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. A todos los que estábamos esclavos en algún momento de Satanás, sirviendo a los placeres de nuestra carne. Daniel 7, hermano, y este es fascinante. No vayan ahí, lo pueden buscar en su casa. Daniel 7 nos cuenta la visión que tiene Daniel, en la cual ve una cuarta bestia de 3 bestias que había visto, y que esta cuarta bestia era la más poderosa. No solo era la más poderosa, era la más temible. Devoraba, desmenuzaba y pisoteaba a todos, y dice que hablaba con mucha arrogancia en contra del anciano, en contra de Dios. Pero algo asombroso pasa en el versículo 11 de Daniel 7. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a la llama del fuego. Seguí mirando, dice el versículo 13, en las visiones nocturnas y en la nube del cielo veía uno como hijo del hombre, que es lo que mismo Jesús habla de él, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca podrá ser destruido. Jesús les está diciendo exactamente a todos aquellos que están alrededor, y me imagino el corazón de sus apóstoles latiendo a 1000, yo soy aquel que Daniel vio en su visión. Amén. Eso es lo que el Señor está diciendo.
Amén, hermanos. Él les está declarando que Él es el Hijo del Hombre. Y que así como la visión de Daniel, el Hijo del Hombre tiene un reino eterno que jamás será removido. Y tú y yo somos parte de ese reino, hermanos. Tú y yo vivimos para Él. Solo Él ha podido derrotar a esta bestia, que era superior a las demás bestias. Asimismo, Jesús es quien ha traído el fin a Satanás. ¿Qué tan grande aflicción, hermanos, hermanas, puede haber en nuestras vidas? ¿Qué tan gran dolor puede haber en nuestros corazones? ¿Qué tan gran tentación con la que podríamos estar enfrentando que fuera más grande que nuestro Señor Jesús? Nada. Yo he vencido al mundo, dijo Él. Confíen. Y ahora tiene sentido, claro. Él ha vencido a todo aquello que domina el mundo, empezando por Satanás. Y después de haber hablado esta gran verdad, después de que ahora nuestro corazón encuentra confort en las palabras de Jesús, porque ahora sabemos que Jesús en el que hemos creído es Señor de todo, ya Jesús ha presentado su argumento, ha hecho una teología bíblica rápida, ahora le da una advertencia, y no cualquier advertencia. Miren versículos 28 y 29. De cierto os digo, y ahí vemos el énfasis de lo que va a decir, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No solo yo, creo que ustedes también en algún momento nos hemos encontrado con creyentes o nosotros mismos que tienen esta duda en su corazón. Si es que en medio de pensamientos que nos asaltan, si es que en medio de momentos de prueba, en momentos en el cual nuestras emociones nos mienten y no sentimos la presencia de Dios, si es que en medio de todo esto, en algún momento hemos cometido este pecado de la blasfemia contra el Espíritu. Muchos usan esto para manipular. Dios se encargue de ellos. La blasfemia contra el Espíritu no es, como muchos pretenden decir, el oponernos abiertamente a los escándalos que suceden en las iglesias por supuestas manifestaciones del Espíritu. Hay una manifestación de Espíritu, pero no del Espíritu Santo. Esa no es la blasfemia contra el Espíritu, hermano. Aquellos que usan esto para poder apoyar todos estos desórdenes y escándalos en las iglesias, son controlados por cualquier cosa, menos por el Espíritu, lo usan para acusar a aquellos que tienen un poco de discernimiento. Tenemos que discernir, hermano, lo que es la obra del Espíritu Santo, y solamente podemos discernirlo por medio de las Escrituras. Lo que en sí nos muestra este texto, hermanos, en su contexto, en donde los escribas una y otra vez han sido testigos de la obra sobrenatural de Cristo, ellos lo atribuyen a una obra sobrenatural del diablo, de Satanás mismo. Llaman a lo que es bueno, malo. De lo que es malo, le llamaban bueno. La blasfemia contra el Espíritu, hermanos, es la constante dureza en el corazón contra la obra de Cristo. Y es un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Porque el corazón está endurecido a tal punto que niega que Jesús es salvador de pecadores. Niega la efectividad de la obra de Jesús. Niega lo que Cristo consiguió en la cruz. Niega que el sacrificio de Cristo es perfecto y suficiente. Niega que Jesús es Dios encarnado, quien vino a tomar el lugar de pecadores para salvarnos de la condenación eterna. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Vivir en esa constante negación. No hay arrepentimiento. Te irás a la muerte así y por ende a la condenación eterna. Pero si tú estás preocupado, si has cometido este pecado, si tú quieres del Señor, quizás nuestra conciencia a veces débil nos lleva a esta preocupación,
déjame decirte que no hay ninguna parte en la Biblia en donde se nos diga que Dios rechaza un corazón contrito y humillado. Así que tu misma conciencia y el mismo espíritu gima dentro de ti, esta preocupación te deja ver que no has cometido ese pecado. Lo que nos muestra el texto es una constante negación de quién es Cristo. Y si esta condición permanece, si esta condición perdura, es una condena eterna. Pero también déjame decir algo, hermano, si Dios nos hubiera dejado a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias expensas, ya hubiéramos cometido este pecado hace tiempo. La dureza de nuestro corazón nos hubiera llevado a blasfemar en contra de la obra de Cristo. Pero Dios en su gracia, en su amor, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo habita en nosotros y Él es quien da testimonio que somos de Él, no nos ha dejado solos. Aquí Jesús ha hecho como un sándwich. Encierra su argumento, la percepción equivocada de los escribas, que ellos lo acusan de que tenía Belcebú, y lo cierra con la acusación o con esta percepción equivocada que ellos tenían. Versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Abre con esta acusación y encierra todo su argumento con la misma acusación. ¿Qué nos podemos llevar, hermanos, nosotros de todo esto? Para la iglesia es aquí donde nuestro corazón debe estar anclado. En primero, en declarar la verdad quién es Cristo. Cristo no es un simple milagrero. Y no importa si la gente te tilda de fanático. Desgraciadamente aún aquellos que se hacen llamar cristianos dicen que el hermano acá no, ese es un fanático. ¿Por qué? Porque estudia la Biblia. Pero aquí debe permanecer nuestro corazón anclado porque vemos la autoridad de Jesús. Esto es lo que Jesús ha declarado, lo que ha sostenido la iglesia por más de 2000 años. Y es lo que te debe sostener a ti y a mí. Que no hay hombre fuerte que no haya sido vencido por Él. Él es nuestro campeón. Él fue el que resistió cada ataque de Satanás en la cruz del Calvario y allí lo avergonzó, allí lo expuso, allí fue derrotado, ahí pagó el precio que ni tú ni yo podíamos pagar. Y para que nuestro corazón no desfallezca en momentos de prueba, como dice Pedro, es necesario que atravesemos aún pruebas, pero a este Jesús es el que amamos aún sin haberlo visto. Amén. Tú quizás estás aquí y puedes estar argumentando en tu mente, bueno, yo no he blasfemado así de esa magnitud, yo no digo que Jesús tenga alianza con Satanás, yo estoy aquí en un campo neutro, ¿no? Ni por aquí ni por allá. Pero te encuentras en una encrucijada igual. O Cristo es quien Él dice que es y cae rendido ante su autoridad, o todo lo que Cristo ha demostrado se lo atribuyes a un poder maligno. No hay de otra, no hay otra opción, no hay neutralidad. O eres de Cristo o estás en contra de Él. Él mismo lo dijo en Mateo 12, el que no está conmigo está en contra de mí. Así que la pregunta de hoy es si estás con Él o en contra de Él. ¿Has venido al conocimiento de la verdad acerca de que Jesús es el único medio de salvación? Y llegando a esa verdad, ¿has venido al arrepentimiento y a la fe? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has arrepentido de aquel pecado el cual te ha llevado a tener enemistad con Dios? Y que solo esa enemistad puede ser cancelada, puede ser reconciliada por medio de la obra perfecta de Cristo. Si no lo has hecho, no tardes. Ve a Él ahora. Ve a Él ahora mientras tengas tiempo, amigo, amiga. No abraces tu pecado, abraza la cruz. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por de la manera como tú sostienes nuestro corazón por medio de tu palabra.
Gracias también por el llamado, Señor, la responsabilidad que pones en la iglesia, que es baluarte y columna de la verdad, de proclamar a un Cristo bíblico, Señor, aún en contra de lo que la demás percepción de las personas puedan tener. Permítenos ser fieles, declarar la verdad en amor, como quien ruega, Señor, a los hombres, delante tuyo, Señor, reconciliados por medio de Cristo. En Él hemos orado. Amén.